Hola, soy el editor anónimo y te invito a que mires las mejores noticias nacionales e internacionales. Durante más de 3 décadas, la República Dominicana fue una tierra gobernada por el miedo. Bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, cada palabra, cada mirada podía costarte la vida. Pero detrás del poder del dictador había un hombre más temido aún, Johnny Aves García. Este no era un verdugo cualquiera. Era el arquitecto del miedo, el cerebro del SIM, el Servicio de Inteligencia Militar. Nacido en 1924, comenzó como periodista, pero su ambición lo llevó al lado oscuro del poder. Trujillo vio en él a un servidor fiel y despiadado, y le entregó la herramienta del terror. Johnny Aves convirtió el SIM en una red de espías, tortura y muerte. Si pensabas diferente, podías desaparecer. Su sello estaba en cada asesinato político, cada desaparición, cada grito callado. Las hermanas Mirabal fueron víctimas de su frialdad. Johnny Aves ordenó su asesinato, y el país nunca volvió a ser el mismo. Tras la muerte de Trujillo en 1961, Johnny desató una venganza sangrienta. Cazó sin piedad a los conspiradores, entre ellos el sargento Amado García Guerrero, uno de los héroes del atentado. Johnny lo capturó, torturó y ejecutó sin juicio. Persiguió a Salvador Estrella Sadalá, Roberto Pastoriza y muchos más. No buscaba justicia, solo venganza. Pero el mundo ya no toleraba su violencia. Fue exiliado, enviado a Japón, luego a Alemania y finalmente a Haití, bajo el ala del dictador François Duvalier, Papa Doc. Allí volvió a ser sombra, jefe de inteligencia, consejero del terror, pero su ambición despertó sospechas. Y en 1967, él y su esposa desaparecieron. No hubo cuerpo, no hubo funeral, no hubo tumba. Algunos dicen que Papa Doc lo mandó a matar, otros que huyó con otra identidad, pero nadie sabe. Johnny Aves se desvaneció como el monstruo que fue, y su historia quedó como una advertencia. Cuando el poder se da sin límites, el verdugo termina devorado por su propio veneno. Durante la era más oscura de la República Dominicana, cuando la palabra de Rafael Leónidas Trujillo era ley y su rostro estaba en cada moneda, cada retrato oficial y cada rincón del país, un nombre comenzó a surgir en la sombra. Un nombre que no se gritaba en las calles, pero que se susurraba con miedo en cada hogar. Johnny Aves García, el ejecutor, el cerebro detrás del miedo, el sicario con traje de funcionario. Nacido en 1924, Johnny Aves no parecía destinado al terror. Comenzó como reportero deportivo, pero su verdadera vocación estaba en lo oculto, en la manipulación, en la inteligencia. Era un hombre meticuloso, astuto y con una habilidad innata para el espionaje. Sus primeras misiones fueron en el extranjero, donde demostró ser más que un informante. Era un estratega, un maestro de la infiltración. Cuando regresó a la isla, Trujillo lo recibió como uno de los suyos. Le entregó el arma más poderosa del régimen, el SIM, el Servicio de Inteligencia Militar. Y con eso, Johnny Aves se convirtió en el hombre más temido del país, incluso más que el propio dictador. No había límites para su poder. Si Trujillo sospechaba de alguien, Johnny lo hacía desaparecer. Si una mujer hablaba más de la cuenta, era torturada o asesinada. Si un cura predicaba libertad desde el púlpito, era vigilado, intimidado, expulsado o muerto. La represión no era improvisada, era una maquinaria precisa, organizada y dirigida por Aves. Era él quien ordenaba que las paredes escucharan, que los vecinos espiaran, que los teléfonos grabaran. Era él quien decidía quién vivía y quién no. La gente desaparecía sin dejar rastro. A veces aparecían flotando en un río. Otras, ni eso. Sus agentes recorrían las calles con placas del SIM. Hombres sin alma, expertos en tortura, en interrogatorios, en sembrar el pánico.
Una simple mirada bastaba para saber que alguien estaba marcado. Y si aparecías en la lista negra de Johnny, lo más probable es que ya fueras un cadáver. El caso de las hermanas Mirabal fue uno de los más impactantes. Las mariposas, como eran conocidas por su activismo contra la dictadura, fueron perseguidas sin tregua. Johnny Aves supervisó personalmente su eliminación. Un grupo de sicarios del régimen las interceptó, las golpeó brutalmente y simuló un accidente. Pero el pueblo sabía la verdad. Y aunque el terror era profundo, ese crimen encendió la chispa de la rebelión. Johnny no solo vigilaba a los enemigos internos, su red de espías se extendía por América Latina, Estados Unidos y Europa. Supervisó intentos de asesinato contra exiliados, incluyendo al presidente venezolano Rómulo Betancourt. El atentado fracasó, pero dejó claro que Trujillo y Aves no respetaban fronteras. No existía lugar seguro para quien hablara contra el régimen. Su crueldad era tal que incluso dentro del régimen le temían. No tenía amigos, solo informantes y subordinados. Era frío, calculador y completamente leal a Trujillo. Se decía que era el único hombre que Trujillo escuchaba sin interrumpir, porque hablaba como él, pensaba como él y ejecutaba sin cuestionar. Pero todo imperio tiene su final. En mayo de 1961, Trujillo fue emboscado y asesinado. El país tembló y Johnny Aves intentó mantener el control. Persiguió a los implicados, encarceló, torturó y hasta logró ejecutar a varios. Pero sin Trujillo, su poder era una sombra. Los nuevos vientos políticos exigían su salida. Fue destituido y enviado como cónsul a Japón, luego a Alemania, y más tarde apareció en Haití como asesor de inteligencia del dictador François Duvalier, conocido como Papa Doc. Allí, en un país aún más sombrío, Johnny creyó que podría volver a ser poderoso. Pero cometió un error. Subestimó a Duvalier. En 1967, Aves y su esposa desaparecieron misteriosamente en Puerto Príncipe. Nunca más se supo de ellos. Algunos dicen que fueron ejecutados en secreto por orden directa de Duvalier, quien desconfiaba de todos. Otros afirman que escaparon y vivieron con nuevas identidades. Pero la versión más aceptada es que murieron, silenciados por el mismo veneno que él tantas veces sirvió. El legado de Johnny Aves es oscuro, brutal e ineludible. Fue el arquitecto de la paranoia, el maestro de la represión, el rostro oculto del miedo. Bajo su mando, miles de dominicanos vivieron aterrorizados y cientos fueron torturados, asesinados o borrados del mapa. Su historia no es solo la de un verdugo al servicio de un dictador. Es también la advertencia viva de lo que ocurre cuando el poder se entrega sin límites y la justicia es reemplazada por el miedo. Hoy, su nombre aún provoca escalofríos, porque si Trujillo fue el tirano, Johnny Aves fue el látigo, el silencio, el abismo, el castigo tras la caída del jefe. La madrugada del 30 de mayo de 1961 cambió la historia de la República Dominicana para siempre. El todopoderoso Rafael Leónidas Trujillo Molina, dictador absoluto por más de 3 décadas, fue emboscado y ejecutado a tiros en la carretera de San Cristóbal. El país se estremeció. Las calles se llenaron de rumores, miedo y confusión. Pero si había alguien que no cayó en pánico, sino en furia, fue Johnny Aves García. La muerte de su jefe no solo significaba una crisis nacional, era un golpe directo a su ego, a su estructura de poder y a su propia vida. Trujillo no era solo su protector, era su todo. Sin él, Johnny sabía que su cabeza también estaba en la mira. Por eso, su reacción fue inmediata y despiadada. Se convirtió en el ejecutor de la venganza. Desde el mismo momento en que supo del asesinato, Johnny Aves movilizó el aparato completo del SIM. Ordenó el cierre de las fronteras, interceptaciones masivas de llamadas, allanamientos en todo el país y detenciones arbitrarias de cientos de sospechosos.
Pero lo que más deseaba era sangre, la sangre de los responsables. Comenzó una cacería, fría, calculada y despiadada. Uno a uno los conspiradores fueron localizados, secuestrados y conducidos a la sede del CIM, donde Johnny tenía preparado el infierno. Allí no existían derechos ni justicia, solo tortura, interrogatorios y ejecución. Entre los más buscados estaba el sargento Amado García Guerrero, uno de los hombres clave en la ejecución de Trujillo. Amado era joven, valiente, y había decidido traicionar al régimen después de presenciar con sus propios ojos los horrores cometidos por el gobierno. Fue uno de los que disparó directamente contra el cuerpo del dictador aquella noche histórica. Después del atentado, huyó y se mantuvo escondido. Pero Johnny Aves no descansaría hasta tenerlo. Durante semanas el CIM interrogó a familiares, amigos, y utilizó todo tipo de presión para encontrar a Amado. Finalmente lo localizaron en una pensión en la capital. Fue capturado y llevado ante Johnny. Dicen que no hubo juicio, solo castigo. Aves no buscaba justicia, buscaba enviar un mensaje. Matar al jefe tenía consecuencias. El cuerpo de Amado fue exhibido como trofeo. Lo mataron a sangre fría, no como enemigo, sino como traidor. Su cuerpo fue mostrado como ejemplo de lo que pasaba con quienes se rebelaban contra el régimen. La furia de Aves no terminó ahí. Siguió persiguiendo a todos los que habían participado en el complot. Antonio Imbert Barrera, Salvador Estrella Sadalá, Modesto Díaz, Roberto Pastoriza y muchos más. Algunos lograron escapar, otros no tuvieron la misma suerte. El CIM se volvió más brutal que nunca. Las cárceles clandestinas se llenaron de personas inocentes, sospechosas solo por haber conocido a algún conspirador. Johnny Aves actuó como si Trujillo aún viviera, como si su muerte no hubiese cambiado nada. Pero la realidad era otra. El pueblo comenzaba a despertar. Las calles ya no eran tan sumisas. La gente empezaba a hablar, aunque fuera en voz baja. La muerte de Trujillo no solo abrió una grieta en el régimen, abrió un camino para el cambio. Pero Johnny no aceptaba eso. Para él, la República debía seguir siendo el reino del miedo. En su desesperación por mantener el control, Aves comenzó a cometer errores. Ejecutó personas que no tenían nada que ver con el asesinato. Ordenó castigos que causaron indignación incluso dentro de las fuerzas militares. La presión internacional también crecía. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros exigían el fin de la represión. Pero Johnny seguía con su plan de exterminio. Convertido en una figura siniestra, era temido incluso por los altos mandos del ejército. Se rumoraba que él mismo había planeado castigos para oficiales que dudaban de su lealtad. Tenía listas de traidores, verdaderos o inventados. Lo que importaba era el mensaje. Nadie se atrevía a desafiar su autoridad. Uno de los últimos actos brutales fue el asesinato de Salvador Estrella Sadalá, uno de los cerebros del atentado. Fue capturado, brutalmente torturado y ejecutado. Su cuerpo fue arrojado sin ceremonia, sin honor. Para Johnny, era solo un insecto más que debía ser aplastado. Sin embargo, la rabia no podía sostenerse para siempre. Johnny estaba solo. El país comenzaba a organizarse políticamente. La familia Trujillo abandonaba el poder y los nuevos líderes sabían que Aves era un símbolo del terror que debía desaparecer. Fue removido de su cargo y bajo presión internacional se le permitió salir del país. Pero su historia de horror no terminaría ahí. En la próxima parte, cómo Johnny Aves se refugió en Haití bajo el ala de otro dictador y cómo terminó desapareciendo misteriosamente, devorado por el mismo monstruo del que una vez fue amo y señor. Exilio, traición y una desaparición sin tumba, luego de asesinar sin piedad a varios de los hombres que ejecutaron a Trujillo, tras liderar una de las venganzas más cruentas que haya vivido la República Dominicana.
Johnny Aves García comenzó a ver el final de su imperio de terror. La dictadura, aunque herida, aún respiraba. Pero el pueblo ya no era el mismo. El miedo había comenzado a ceder terreno al valor y los que antes se escondían ahora empezaban a hablar. Las calles no lo decían en voz alta, pero en las casas, en las iglesias, en las aulas, se repetía una frase con esperanza contenida. El jefe está muerto, y con él debe morir todo lo que dejó atrás. El nuevo gobierno provisional, presionado por organismos internacionales y por la misma rabia del pueblo, comenzó a desmantelar poco a poco la maquinaria de represión. Johnny Aves, aún temido, fue desplazado. Oficialmente removido de su cargo, pero no castigado. La sombra de sus crímenes aún era demasiado grande como para ser enfrentada de frente. Entonces, para calmar las aguas, fue enviado al extranjero, como si eso bastara para apagar su rastro de sangre. Primero lo nombraron cónsul en Tokio, Japón. Allí, en tierras lejanas, su figura empezó a desvanecerse de la opinión pública dominicana, pero su mente no dejó de maquinar. No era un hombre común, era un estratega del miedo, un adicto al poder, y en silencio buscaba una forma de regresar a lo que alguna vez fue. De Tokio pasó a Alemania Occidental, donde también sirvió como diplomático. Pero la política internacional ya no le ofrecía resguardo. Las puertas comenzaron a cerrársele una a una. Nadie quería relacionarse con un hombre que era, en la práctica, un carnicero político. A inicios de 1966, Johnny encontró refugio en un lugar inesperado, Haití. Un país empobrecido y oprimido, gobernado por otro tirano, uno que también era supersticioso, temido, cruel y paranoico, François Duvalier, conocido como Papa Doc. Allí, Aves encontró un alma parecida a la suya. Duvalier lo acogió como asesor y lo nombró jefe de sus servicios de inteligencia. Una bestia al servicio de otra bestia. Bajo su nuevo rol, Johnny Aves volvió a las andadas. Reinventó el aparato represivo de Haití, ayudó a identificar enemigos internos, construyó expedientes, organizó represalias contra disidentes y aconsejó a Duvalier sobre cómo controlar a su pueblo mediante el miedo. Pero ya no era la misma Gloria. Era un exiliado, una sombra, un sicario sin patria. Sus días de gloria habían terminado, y sin saberlo, se acercaba a su final. En Haití también era temido. Muchos militares haitianos desconfiaban de él. No era haitiano, no hablaba criollo. Y además traía consigo un historial demasiado oscuro. Se rumoreaba que tenía planes para reorganizar el poder y hacerse indispensable ante Duvalier. Otros aseguraban que estaba reuniendo información para regresar a República Dominicana algún día y tomar el poder por la fuerza. Pero en el entorno de los dictadores, la desconfianza es muerte. Un año después, en 1967, sin previo aviso, Johnny Aves y su esposa desaparecieron misteriosamente en Puerto Príncipe. No hubo informe oficial. No se encontraron sus cuerpos. No se celebró funeral. Solo el silencio. Un silencio más espeso que el que él mismo había impuesto a miles de dominicanos. Algunas versiones aseguran que fueron ejecutados por órdenes directas de Duvalier, quien temía que Johnny estuviera conspirando contra él. Otras afirman que fue secuestrado por enemigos dentro del ejército haitiano y entregado a grupos opositores. También hay quienes sostienen que escapó con otra identidad y vivió el resto de sus días escondido en América del Sur. Pero ninguna versión ha sido confirmada. Nadie ha podido mostrar pruebas. No hay tumba. No hay foto del cadáver. No hay documentos oficiales. Johnny Aves se evaporó como un fantasma. Y esa desaparición, esa falta de cierre, ha creado una leyenda maldita. Algunos ancianos en Haití aseguran que su alma sigue vagando, que en las noches oscuras se puede sentir la presencia de un hombre de traje oscuro rondando la frontera, que sus pecados
fueron tan grandes que ni la tierra quiso recibirlo. En República Dominicana, su nombre aún es sinónimo de oscuridad. Los que vivieron esa época no lo nombran, porque recordarlo es volver a sentir el peso del miedo. Hoy, Johnny Aves García no tiene monumentos, no tiene estatua, no tiene calle con su nombre. Solo tiene una historia escrita con sangre. La historia de un verdugo sin corazón, de un hombre que usó la inteligencia para el mal, de un traidor de su propio pueblo. Fue el látigo de Trujillo, el rostro detrás del CIM, y luego el instrumento de represión de Papa Doc. Y aunque desapareció del mundo físico, su legado aún es visible, en los testimonios de las víctimas, en las páginas de la historia dominicana, y en el eco doloroso de una nación que aún recuerda lo que significa vivir bajo el terror. Esa fue la historia de Johnny Aves, el único verdugo que logró asesinar a tantos que ni la muerte quiso reclamarlo con dignidad.